Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hablar en el webinar de hoy sobre sensorización inteligente. Para ello ha venido Domingo Blanc de la empresa Automatista. Y si me lo permitís, voy a compartir una breve presentación sobre la oficina Acelera PYME. Pues como decía, hablaremos sobre sensorización inteligente y bueno, porque lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Al final hay que sacar siempre datos de todo lo posible para ver de qué momentos podemos reportar tiempos y podemos mejorar la eficiencia. Como ya sabréis, las oficinas Acelera PYME puestas en marcha por toda España por redes. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales redes aporta 6,3 y las entidades beneficiarias aportan el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. Bueno, los objetivos de la oficina Acelera PYME pues son siempre que las empresas mejoréis, os volváis más competitivas en todo el ámbito de la digitalización, en los procesos de negocio, de producción, y aprendáis cómo se usan las nuevas tecnologías digitales. Aquí damos servicio de información, asesoramiento y resolución de problemas sobre metodologías, tecnologías innovadoras y soluciones de transformación digital. Podéis venir a nuestras instalaciones y hablar con uno de nuestros técnicos, o también tenéis más canales de comunicación que os mostraré más adelante. Aquí también podemos ayudaros a entender mejor los procesos de digitalización, con todos los eventos que vamos realizando, si nos preguntáis, etc. Informamos también sobre nuevas ayudas que van saliendo y todo lo que es en el ámbito de la digitalización intentamos estar siempre actualizados. Un pequeño vídeo que muestra lo que es la oficina. Bueno, como habéis visto en el vídeo, tenemos 5 tipos de eventos. Los lanzamos, tenemos prácticamente a la semana 2 mínimo siempre, 2 o 3 mínimo. Y bueno, tenemos los webinars que serán un poco como más teóricos. Por poner un ejemplo, como la factura electrónica, ¿no? Porque ahora va a ser obligatoria y porque es tan imprescindible que la gente vaya haciendo todo con factura electrónica. Y a lo mejor en un showroom serían como conceptos ya más prácticos, ¿no? ¿Qué aplicaciones hay para, por ejemplo, hacer la factura electrónica? Es un ejemplo que pongo. También hacemos Open Days, que serían casos de éxito, donde vamos a una empresa, visitamos a una empresa o la empresa acude a nosotros, pero generalmente solemos hacer la visita a la misma empresa
y vemos pues de qué manera ha logrado el éxito en pues, ciertos aspectos, ¿no? Pues de qué manera la digitalización le ha logrado llegar a ese éxito. También pues qué problemas ha tenido, qué baches ha encontrado, pues un poquito para nosotros aprender sobre ellos e intentar pues mejorar, ¿no? Nuestro negocio. Tenemos también los workshops, que son también visitas, pero esta vez a institutos tecnológicos y centros pues eso, de tecnológicos. Y pues bueno, es para ver las nuevas tecnologías que se están desarrollando y ver de qué manera pues un poco se va encauzando todo y de qué manera pues podemos utilizar esas tecnologías o emplearlas en un futuro conforme vayan saliendo. Y los matchmaking, que llamamos, que son los encuentros entre las empresas ya proveedoras, ¿no?, de soluciones digitales con pues, personas autónomas y empresas pyme que pues, puedan requerir de sus servicios o de ciertas tecnologías, entonces las pongan ahí, las digan para que pues, se asesoren, hayan sinergias, hayan acuerdos mutuos, etc. Como veis aquí en pantalla, ¿vale?, tenéis, bueno, está nuestra página web, oap.femeval.es. Por otra parte, bueno, ahí tenemos un chatbot, ¿vale?, en el que también podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda o asesoramiento. Tenemos también el correo oap.femeval.es, el teléfono, como no, para que puedas contactar con nosotros, con cualquiera de nuestros técnicos del Departamento de Innovación. Tenemos también 3 canales de redes sociales, ¿vale? Lo decidimos hacer de esta manera para intentar llegar al número máximo posible de empresas. Por un lado es Facebook, por otro lado es LinkedIn y por último Twitter. Tenemos el canal también de YouTube donde vamos colgando pues, los eventos que vamos realizando. Y bueno, toda esta información que tenéis en la página web también la tenéis en la app de Femeval OAP, que se llama. Esta app la podéis encontrar tanto en la tienda de Android como en la tienda de iOS. Y es la misma información que encontráis en la página web, pues bueno, en forma de notificaciones, si las activáis podéis ir recibiendo todo ese tipo de contenido y de pues, estar actualizados en temas de digitalización, ayudas, nuevas convocatorias, etc. Aquí, bueno, os he puesto los próximos eventos que vamos a realizar. Mañana sería una visita, ¿vale? La visita al Data Room. Bueno, un sitio, ¿no?, donde podemos también ver cómo se sacan datos, la explotación de los datos, ¿no?, que se llama. El día 26, un showroom, herramientas y casos de uso para aplicar realidad extendida en la industria. Básicamente, pues todo lo que es pues, la parte de realidad virtual, de qué manera pues, pueden ayudarnos a mejorar en todos estos procesos que tenemos, por ejemplo, a lo mejor en nuestra empresa o en nuestra fábrica, ¿vale? Luego también el día 31 tenemos un evento que también es otro showroom, logística interna y fiabilidad de inventario para las fábricas del futuro. Y bueno, os he puesto ya un cuarto evento, aunque si entréis en nuestra página web veréis que tenemos muchos más, porque siempre vamos haciendo un montón de eventos. ¿Vale? Y ese día 1 de junio sería un Open Day, ¿vale? Sería para ver el caso de éxito con tecnologías de inducción y sus aplicaciones industriales. Como ya sabréis, pues todos estos eventos que estamos realizando son totalmente gratuitos para todas las personas que quieran, pues bueno, entrar en esta revolución de la digitalización y también porque, evidentemente, bueno, estamos siendo subvencionados por Red.es y no podía ser tampoco de otra manera. Y bueno, yo voy a dar ya paso a Domingo Blanc. Él es responsable del área industrial de Automatiza. Y nada, Domingo, cuando quieras, me dejaré yo de compartir. Perfecto, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda durante el evento, podéis ir realizando las dudas a través de chat o levantando la mano incluso en Zoom y nosotros pues iremos respondiendo en cuanto podamos. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Marcel Cervero y a Femeval y toda la gente de Femeval también, el brindarnos la oportunidad, ¿no?, de poder compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento en todo lo que es el área de sensorización, tanto en la industria como el sector terciario y otros sectores donde realmente es una tecnología que es necesaria.
agradecer también a todos los que ahora estáis conectados también y gracias por dedicarnos parte de vuestro tiempo. Esperamos que el contenido de esta presentación plasme realmente pues bueno, las expectativas que habéis puesto o espero que tengáis en ella. ¿Qué es lo que vamos a hablar durante toda esta presentación? Queremos llevaros desde lo que es la parte de sensorización, lo que es la parte de captación del dato de la industria. Queremos llevaros desde ahí hasta los distintos modos que tenemos para poder recoger esos datos y cómo hacerlos visibles y servirlos de la forma más adecuada para poder tomar decisiones, para realmente poder trabajar con ellos. Lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación y como también ha dicho mi compañero, pues bueno, durante esta presentación cualquier duda que tengáis, pues os agradecería mucho que la lancéis y bueno, será respondida en ese momento. No esperaremos al final a hacer este turno de preguntas. En primer lugar, bueno, una pincelada muy rápida, ¿no? de quiénes somos. Digamos que nuestro core business de Automatiza es el diseño y desarrollo en el servicio de automatización y control industrial, aplicaciones de transformación digital e industria 4.0. Tenemos muchos proyectos a nuestras espaldas también. Es una empresa que ya llevamos más de 18 años de mercado. Quiere decir que ya llevamos cierto bagaje profesional que nos ayuda pues, bueno, a poder interpretar cuáles son las necesidades de nuestros clientes y de alguna forma poder optar o desarrollar soluciones en ese ámbito. Somos más de 25 trabajadores y bueno, ya como decía, llevamos más de 8.000 proyectos a nuestras espaldas, ¿vale? Instalaciones supervisadas y, bueno, y un servicio técnico pues, bueno, bastante adaptado para poder dar servicio a todo el parque que tenemos ahora. Lo primero que tenemos que preguntarnos es la importancia de la medida. Ya en el siglo XIX, arrancando este siglo XIX, un matemático británico, William Thomson Kelvin, afirmó ya, tenía una máxima, ¿no? Entre ellas era, pues bueno, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide obviamente no se puede mejorar y lo que no mejora se degrada siempre, ¿no? ¿Para qué necesitamos medir? En realidad, los responsables de cualquier tipo de organización han de conocer el estado de ciertos parámetros. El estado de ciertos parámetros clave dentro de sus plantas, de sus instalaciones, de sus edificios, a la hora de establecer ciertos objetivos, a la hora de controlar resultados, a la hora, en definitiva, de tomar decisiones. Es decir, para llevar a cabo la función directiva, la función de responsabilidad es necesario medir. Y obviamente para medir tenemos que sensorizar. Y es de lo que ahora vamos a hablar también. ¿Qué es lo que podemos medir? Sería interesante, ¿no? Pues bueno, hay una serie de magnitudes que podemos medir en campo, como pueden ser, pues bueno, la energía, la humedad, calibre, nivel, caudal, gases, señales, temperatura, vibración, presencia, calidad del agua y un largo etcétera que, bueno, que no, obviamente no caben aquí en la diapositiva. Simplemente que sepáis que podemos sensorizar nuestro campo para poder captar cada una de estas señales, para poder medirlas. ¿Y para qué nos sirve medir? Sería la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer. Pues bueno, con la medición de estas magnitudes físicas, lo que hacemos es que obtenemos una serie de magnitudes de proceso con las cuales sí podemos tomar esta planificación, podemos establecer estos objetivos y sobre todo controlar resultados y tomar decisiones al respecto. Es decir, viendo lo que está sucediendo en nuestra planta o en nuestros edificios, lo que podemos hacer es una retroalimentación y poder actuar sobre esa cadena productiva o poder actuar sobre ese edificio, sobre ese elemento, precisamente para mejorar los resultados que tenemos. ¿Qué modos tenemos o qué tipos tenemos de sensorización? Muy bien. Básicamente, hasta ahora, el más extendido, con diferencia, era el sistema tradicional, el sistema de cable, ¿no? Pero bueno, van surgiendo otros métodos, otros sistemas de sensorización
como el inalámbrico, en el que de alguna forma lo que me gustaría es sobrevolar por cada uno de ellos para que veáis las ventajas y desventajas que tienen y realmente que son tecnologías que actualmente estamos implementando dependiendo de la planta o dependiendo del edificio o las características que tenga, vamos a utilizar unas o vamos a utilizar otras. Empezando un poco por lo que es el sistema tradicional, el cableado desde lo que es de la parte de sensor a lo que es la parte, perdón, a lo que es la parte del concentrador de datos. Aquí tendríamos dos tipos de sensorización. La primera sería una sensorización centralizada y la segunda distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en un principio, tal como podéis ver aquí, estoy bien moviendo el puntero del ratón, tenemos en la centralizada el concentrador de datos y la distribuida otro concentrador de datos. La diferencia básica que tenemos entre los dos es que en la centralizada lo que tenemos es que cada sensor que tenemos distribuido en planta tiene un cableado específico hilo a hilo desde lo que es el sensor a lo que es el concentrador de datos. ¿Esto qué implica? Pues lógicamente una distribución muy extendida, que esté muy atomizada, pues lo que nos implica es que tengamos una alta instalación de cableado entre ese concentrador y cada uno de los sensores. A diferencia, tenemos la distribuida en la que, por decir de alguna forma, ese concentrador de datos es como si lo distribuyéramos por planta. Tenemos unas unidades por planta que saben comunicarse, que se comunican entre sí. Ya no hay un cableado eléctrico entre lo que es el concentrador y lo que es el sensor. Hay un cableado, sí, pero es un cableado de comunicaciones entre lo que es el concentrador de datos, lo que es el PLC, en fin, cualquier concentrador que tengamos aquí, y cada uno de esos nodos distribuidos en planta que van a recoger esas señales. Y entre ellos lo que vamos a hacer es establecer un canal de comunicación con el concentrador de datos. Es decir, a través de una instalación de una planta, lo que tendremos será un punto concentrador y después una línea de comunicación exclusivamente que va a recorrer toda esa planta y va a estar comunicándose con cada uno de esos concentradores que tenemos en la planta. Y están recogiendo ellos la información de cada uno de esos sensores. Estas comunicaciones, por suerte o por desgracia, tenemos muchos protocolos actualmente en el mercado. Poco a poco se van unificando, pero bueno, eso no quita que cada fabricante disponga de una serie de protocolos que bueno, son los estándar de industria, ¿no? Aquí os he puesto pues, bueno, una pequeña muestra de los protocolos que tenemos, como por ejemplo PCUA, tenemos pues Ethernet IP, tenemos Modbus TCP, Profinet, estos en base Ethernet, y después ya en base serie tenemos pues Modbus, Eolink, tenemos HART, tenemos ASI y un largo etcétera, que no, por supuesto no están todos aquí. Serían los protocolos básicos que tendríamos. Viendo todo esto a nivel sintético, lo que vamos a hacer es un ejemplo para que veáis, por ejemplo, en una planta cómo sería una distribución, en primer lugar, centralizada y después distribuida. En una planta centralizada tendríamos un concentrador de datos, aquí reflejado como USMS, luego veremos lo que es, en el que desde este concentrador a cada uno de los sensores que tenemos en la planta debe de existir un cable físico hilo a hilo desde ese concentrador hasta ese sensor. Esto, fijaos aquí, en lo que es la planta, pues bueno, hay bastante cableado, implica una infraestructura a nivel de montaje bastante seria, porque claro, tenemos que cablear cada uno de estos sensores. Aquí solo he puesto 6 en 7 sensores, pero obviamente en una planta no son 7 sensores, podemos tener miles de sensores. A diferencia, si lo contrastamos con la instalación distribuida, en ella lo que podemos ver es que el concentrador de datos, USMS, lo que hace es que lanza una línea de comunicación a cada uno de estos sensores. Estos sensores pueden ser sensores inteligentes que ya de por sí sepan comunicarse o pueden ser concentradores también a microescala de una serie de sensores que tengan locales alrededor suyo y lo que hacen es que entre los puntos se están comunicando. Tal como lo vemos aquí, lanzamos una línea de comunicación desde el concentrador a cada uno de estos sensores y a través de esa comunicación que se establece, lo que recibimos es la medida de cada uno de ellos, transformada ya, obviamente, dentro de nuestro sistema en un dato.
además de estos sistemas, como hemos dicho, tanto la parte tradicional, más cableada, disponemos también de sistemas que están ahora, pues bueno, de alguna forma son tecnologías que van avanzando también. Tenemos sistemas inalámbricos. Un sistema inalámbrico, a diferencia de los dos anteriores que hemos visto, lo que tiene una topología, bueno, tal como la que veis aquí, ¿no? Por una parte, tenemos lo que es la parte del concentrador. Este concentrador es capaz de, por una parte, recibir aquellos sensores que tenga relativamente cerca a través de cable, tal como está aquí, pero también lo que tenemos es una red inalámbrica por radiofrecuencia en la que lo que hace es comunicarse con cada uno de estos sensores porque los sensores en sí también son capaces de comunicarse. Entonces, lo que se hace es establecer una comunicación entre el concentrador de datos y lo que son los sensores de forma inalámbrica. Consecuentemente, si lo comparamos con las opciones anteriores, tal como vemos aquí, el cableado ya prácticamente no existe y lo que tenemos es un concentrador de datos que lo que hace es a través de radiofrecuencia comunicarse con cada uno de los sensores que tenemos distribuidos en planta. Obviamente queda pues, muchísimo más limpio, queda, pues bueno, al final este limpio es económico. ¿Por qué? Pues porque, claro, si la infraestructura de montaje de cables, todo lo necesario para que no haya interferencia electromagnética, lo llevamos con una bandeja aparte, etcétera, etcétera, todo esto no es necesario en este tipo de sensorización, pues obviamente tiene unas ventajas que luego veremos. A nivel de sistemas inalámbricos, lo que es el espectro de radio que actualmente tenemos es muy amplio. Nosotros, la tecnología está avanzando hacia los sistemas LP-WAN. Estos sistemas LP-WAN son sistemas que requieren de muy poca energía para poder transmitir y poder recibir los datos y tienen una gran ventaja y es que llegan a mucha distancia. Veremos también luego alguna pequeña desventaja, pero que en realidad no lo es tanto. Dentro de estos sensores, digamos que la tecnología está avanzando más hacia un sistema concreto que es LoRa. LoRa es el acrónimo de Low Range, de largo alcance, ¿no? Vamos a ver un poquito las características de este sistema de este protocolo, este sistema de comunicación. Es un sistema inalámbrico, como hemos dicho, que utiliza una banda libre, utiliza una banda ISM, una banda por la cual no hay que pagar. Utiliza una modulación de radio. La comunicación que tiene es una comunicación de larga distancia, que puede ir desde distancias relativamente pequeñas a distancias muy grandes, distancias de 1 kilómetro, 2, 20 kilómetros, 30 kilómetros, con medios adecuados y con las antenas oportunas, por supuesto. Seguridad encriptada. Todos los sistemas de radiofrecuencia son sistemas encriptados. Concretamente este, bueno, lleva AES-128, pero que, bueno, son sistemas encriptados precisamente pues, para proteger nuestra información. Son de muy bajo consumo. De hecho, esto lo que provoca es que algunos sensores de los que tenemos distribuidos en planta podamos, de alguna forma, alimentarlos, 4, 220, dependiendo de lo que tengamos, pero también pueden ir alimentados a través de batería. Eso quiere decir que estos sensores inalámbricos los podemos distribuir por planta y lo que vamos a hacer que es, pues bueno, simplemente alimentarlos por batería y ellos ya estarán comunicándose con el concentrador de datos. ¿Esta batería qué duración tiene? Pues bueno, dependiendo también del trasiego de información que tenemos entre lo que es el concentrador y lo que es el sensor. Podemos estar hablando de, pues, que dure 1 mes, que dure 1 año, que dure 2 años. O sea, dependiendo un poquito de lo que hagamos. Lo bueno que tiene es que podemos utilizar muchísimos puntos dentro de... Puntos, me refiero a puntos de sensores dentro de una red LoRa, de una red LoRaWAN. Tenemos comunicación punto a punto. Tiene también, o puede también tener una comunicación red mallada. Tiene una alta tolerancia a lo que son interferencias. Y aquí también, bueno, la transferencia que se produce entre lo que es el concentrador y lo que es el sensor en sí, esa transferencia es de pocos bytes. Entonces, quizás esto aparentemente parece que sea un hándicap, ¿no? Es decir, bueno, si yo me voy con una Wi-Fi y allí puedo mover imágenes, puedo mover un ancho de banda muy, muy elevado, si ahora estoy utilizando una red LoRa, una red LoRaWAN, ¿qué ocurre? Que tengo aquí una pequeña transferencia de datos. Esto no es un hándicap en sí, porque a la hora de transmitir los datos de un sensor,
Lo que estamos transmitiendo es una temperatura, estamos transmitiendo una presión, estamos transmitiendo un nivel y realmente estamos hablando de pocos bytes de comunicación entre los dos. Servidor de estos datos. El servidor puede ser público, tenemos LoRaWAN, es una red que puede ser pública o podemos hacerla también de forma privada dentro de nuestra planta y que lógicamente no salga de allí, ¿no? Bien, la topología que tendría esta red sería algo similar a lo que ahora estáis viendo. Tenemos unos nodos finales que serían los endpoints, serían directamente los sensores que tenemos en campo y si podéis ver un poquito lo que hay aquí, rastreo de mascotas, tenemos monitorización de gas, es decir, esto no es un sistema puramente industrial, es un sistema que está pensado tanto para la industria como para el tema de buildings, para bueno, muchísimos sectores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los sensores finales pueden ser de cualquier tipo. Contenedores de basura, ¿para qué? Pues para que nos informe si un contenedor está lleno, automáticamente proceda a dar ese aviso, esa alarma para que puedan recoger ese contenedor y entonces no es necesario que todos los días tengamos que hacer eso y utilizamos también el tiempo, el dinero en definitiva, ¿vale? Todos estos van a un concentrador o varios concentradores que tengamos también para gestionar este trasiego de información que se produce entre el sensor y el concentrador, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un servidor de red donde vamos a concentrar todos estos datos para que a partir de ahí los pueda servir de una forma ya a las aplicaciones que cuelguen de él. ¿Okay? ¿Qué tipo de sensores podíamos tener dentro de LoRa, ¿no? Pues bueno, aquí un ejemplo para que veáis algunos ejemplos de sensores inalámbricos que tenemos. Tenemos sensores de temperatura, humedad, tenemos sensores, por ejemplo, como este de aquí, que es un sensor que nos marca un nivel, es inalámbrico, no es necesario ningún tipo de alimentación de ese sensor, va con batería y, bueno, son baterías que nos duran 2 años. Podemos también alimentarlos, obviamente. Tenemos caudalímetros electromagnéticos, tenemos caudalímetros másicos, tenemos contadores de agua, contador Wallman, todos fijaos que tienen, digamos, una cosa en común. Y es que, por una parte, tenemos el sensor y por la otra siempre tenemos esa antena, que es lo que va a producir la comunicación entre este sensor propiamente dicho y lo que es el concentrador de datos. ¿Okay? Haciendo ya una visual sobre todos los tipos de sensorización que hoy por hoy tenemos en industria, tenemos en edificios y tenemos, bueno, en muchísimos sectores, podíamos darle la mayor ventaja, es decir, dependiendo de ciertos criterios. Aquí lo que he hecho es una tabla para que veamos lo que es, dependiendo del tipo de sensorización, los solecitos nos van a indicar si es más conveniente o menos conveniente, ¿no? En el caso, por ejemplo, si nos fijamos de instalación de campo, la centralizada, pues bueno, no es muy recomendable si estuviéramos hablando de instalación de campo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si tenemos que cablear desde un punto central a cada uno de los sensores, pues obviamente tenemos que hacer un desarrollo ahí brutal de infraestructura. En el caso de la descentralizada, como ya no llevamos punto a punto, sino que lo que hacemos es transmitir una línea de comunicación, pues resulta más fácil, ¿de acuerdo? Este tipo de circunstancia, el llevar este dato. Y de forma inalámbrica, bueno, para el caso de instalación de campo es fantástico. ¿Por qué? Pues porque no requiere ningún tipo de instalación de campo. Simplemente metemos el sensor donde sea y ya está. Por eso, en el siguiente criterio, en el caso de que tengamos que modificar esta instalación, ¿qué ocurre? Que en el caso de la centralizada puede ser una merienda, puede ser realmente complicado porque lo que tenemos que hacer es coger y modificar toda esta instalación eléctrica que nos va al sensor y eso quiere decir que tendremos que modificar bandeja, tendremos que quitar cables, poner cables, tendremos que hacer mucho trabajo. En el caso de una descentralizada, pues exactamente igual. En el caso de una descentralizada, igual, pero al llevar menos cable lo que tenemos es una línea de comunicación, ¿de acuerdo? Una línea de comunicación que es más fácil cambiar. Y claro, en el caso de inalámbrica, el modificar la instalación, pues es tan simple como coger un sensor y ponerlo en otro sitio, nada más. ¿Por qué? Pues porque la comunicación es inalámbrica. ¿De acuerdo? Hay que ver ciertas cosas, hay que tener en cuenta ciertas variables dentro de lo que es la instalación, pero básicamente es así. En cuanto a ancho de banda, lo que estábamos comentando, la centralizada de un ancho de banda, claro, puedes enviar muchísimos datos, la descentralizada, pues igual. En cambio, la inalámbrica, esto que parece que sea un hándicap, ¿no? Lo que comentábamos antes, el poder transferir pocos datos, pero en realidad, cuando estamos hablando de IoT, los sensores no transmiten muchos datos, no estamos transmitiendo imágenes, estamos transmitiendo en algunos casos estados, en otros estamos transmitiendo medidas. Entonces, claro, nos viene, digamos que la parte en este caso LoRa sería una tecnología de las que ahora actualmente más están desarrollándose dentro de lo que es el campo de IoT.
En cuanto al alcance de distancia, pues bueno, claro, en centralizada y en descentralizada es lo que nos llegue el cable, que haya potencial, las comunicaciones ya van a llegar hasta cierta distancia. En el caso de una inalámbrica, pues bueno, dependiendo un poco de la infraestructura, tenemos más capacidad de llegar bastante más lejos. En cuanto en el caso de inmunidad electromagnética, repito aquí ahora, en el caso de que esté instalado correctamente, básicamente ninguno de estos sistemas puede ser conflictivo. ¿Por qué digo instalado correctamente? Porque cuando instalamos un cable, no lo podemos llevar ni por una bandeja donde ya esté lleno de cables que lleven una modulada, que nos venga desde un variador de frecuencia. No podemos llevarlo por cables que nos puedan dar inducción electromagnética. Es decir, tenemos que llevarlos siempre pues, por zonas, son datos, por zonas donde no tenemos este tipo de interferencias. En cuanto a seguridad, bueno, en la seguridad todos los sistemas son seguros, en unos casos por cableado, en otros por protocolos de ciberseguridad que llevan ya implementados el propio bus de campo o el propio protocolo de LoRaWAN, ¿vale? Y en cuanto a costes, aquí es importante, esto es muy importante. Centralizada, tenemos una desventaja. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que cablearlo todo, tenemos que poner la infraestructura, tenemos que poner todo lo que son carretillas elevadoras para poder instalar, tenemos que parar una planta porque a lo mejor tenemos que hacer una pequeña modificación, pero cuando tenemos que hacerla, tenemos que parar ese proceso productivo, pues digamos que tiene un coste muy, muy elevado. Por eso no es muy ventajosa. En cuanto a la descentralizada, es más ventajosa. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos, como hemos dicho antes, esa cantidad de cables, sino tenemos un cable de comunicación. Y en cuanto a la inalámbrica, el coste, claro, es mucho menor. ¿Por qué? Porque aparentemente, aunque el sensor sea más caro, pero como lo único que necesita el sensor es comunicarse con lo que es el concentrador de datos, cuando al final coges y comparas cuál es la diferencia de precios entre unos y otros, pues la verdad es que es muy, muy significativa. Con todo esto que hemos visto, ¿qué quiero decir? ¿Qué tipo de sensorización, por ejemplo, deberíamos de utilizar? Pues bueno, una tradicional o una inalámbrica siempre sería el reto, ¿no? Pues en realidad lo que tenemos que hacer bajo nuestro punto de vista es una instalación híbrida. Una instalación que dependa de la distribución de los sensores que tengamos en planta. Dependiendo de cómo esté, lo haremos de una forma o de otra. Si recordáis un poco el ejemplo que hemos visto anteriormente, de cómo distribuíamos aquella planta, en primer lugar lo que es la parte centralizada, descentralizada y después los sensores inalámbricos, una instalación híbrida podría ser algo, por ejemplo, como lo que ahora podéis ver en pantalla. Una instalación en la que tenemos, por una parte, un concentrador de datos que es capaz de comunicarse a través de buses de campo o a través de cable o a través de radiofrecuencia, y entonces lo que tenemos realmente es puntos lejanos donde a lo mejor no nos interesa cablearlo, no nos interesa meter una infraestructura ahí que dependan todos los cables de ella, los ponemos inalámbricos, como lo veis aquí, la parte superior. Tenemos otros puntos donde a lo mejor están agrupados y nos interesa, pues bueno, llevar un bus de campo a cada uno de los elementos y que nos pase ese bus de campo la medida de ese sensor. O en caso donde esté muy, muy, muy cercano, pues que directamente podamos cablearlo. Bien. Podemos utilizar, claro, estamos hablando de esto de una planta nueva, pero en realidad nosotros podemos sensorizar ya una planta que tengamos. Una planta en la que ya tengamos sensores de todo tipo, una planta en la que este tipo incluso de sensorización no queramos meter nada más, sino que todo esto queramos llevarlo de una forma pues, más eficiente, ¿no? hacia ese concentrador. Pues bueno, la respuesta es que sí, sí podemos utilizar esos sensores. ¿Qué tipo de sensores? Todos, como hemos comentado, tanto los digitales como los analógicos, como aquellos que tengan comunicaciones. Pero en realidad, esto, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, lo podemos hacer o bien de forma directa, conectando el sensor a un equipo concentrador, o bien a través de interface. Utilizamos buses de campo, utilizamos sistemas inalámbricos o electrónica a medida. Esta electrónica a medida es para adaptar esas señales en campo que no tienen, por decir de una forma, ninguna salida normalizada estándar de mercado, pues lo que hacemos es adaptarla a través de este tipo de tarjetas que desarrollamos para poder enlazar ese elemento a ese bus. Si en campo a lo mejor tenemos elementos como variadores de frecuencia o tenemos sistemas controladores de todo tipo,
también podemos integrarlos. ¿Por qué? Se comunican y si se comunican podemos integrarlos dentro de un sistema mayor. ¿Okay? Dicho esto, ¿cómo podemos llevar ese dato? Ahora ya lo hemos recogido todo, ya tenemos estos datos en nuestro sistema, en nuestro concentrador, pero claro, ahora ya una vez resuelta la parte OT, es decir, la parte de industria y la parte de recolección de estos datos, ¿cómo le llamamos a nuestro sistema informático? A nuestro ERP, a nuestro MES, en fin. ¿Cómo podemos hacer este tipo de cosas? Nosotros tenemos una tecnología, una solución, hardware, software, que lo que nos permite es hacer justamente este puente de unión, ¿no? Este puente de unión entre la parte OT y la parte IT. ¿Cómo podemos llevar estas señales aquí? Lo que comentamos, este equipo es la parte hardware, lo que nos hace es recolectar todos estos datos, ¿de acuerdo? Aquí es donde se concentrarían todos estos datos a través de líneas de comunicación, a través de entradas y salidas directas, a través de conexiones hilo a hilo, en fin, de muchísimas formas. Y lo que hacemos en este sistema hardware es un preprocesamiento de esa información. Entonces, este preprocesamiento lo que hace es coger y preparar ya para poder subirlo después y publicarlo en AWS IoT Core. En este sistema lo que hacemos es, con todos los sistemas de seguridad, obviamente requeridos para que nuestra información esté protegida. A través de esta solución, lo que proporcionamos es visibilidad. Está claro que utilizamos AWS, ¿por qué motivo? Bueno, líder mundial en cuanto a servicios de nube, y dentro de AWS lo que hacemos es, nuestro sistema utiliza pues una serie de servicios también que incorpora AWS, como Dynamo, TimeStream, Amplify, Lambda, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo podemos servir este dato? Es decir, una vez ya tenemos este dato, vamos a ver cómo podemos servirlo. Lo podemos servir a nuestro sistema informático de varias formas. Aquí os planteo las más habituales. Una de ellas sería API, a través de una API. Es decir, subir el dato a través de una API contra un servicio del cliente. O la otra sería ofrecer este dato para que sea consumido por una API a través de USMS. Nosotros serviríamos este dato también. O a través de un broker MQTT, o lo que podemos hacer es a través de bases de datos, tanto SQL como no SQL, locales o remotas, registrando en ella todos estos datos, o a través de blockchain. Es decir, sistemas tenemos muchos, los más habituales son los que aquí están reflejados en este momento. Ya hemos visto entonces todo esto, y sensorizar, pues ¿para qué? ¿Para qué realmente queremos sensorizar, no? Pues bueno, lo que queremos sensorizar es para obtener la medida y con esta poder tomar estas decisiones informadas, estas decisiones que son fruto ya de ese análisis y de tener realmente todos los datos y medidas de planta que nos permitan evaluarlas y a partir de ahí tener una retroalimentación y poder actuar sobre el proceso productivo. Esto vamos a enfocarlo, si os parece, con un par de ejemplos o 3 ejemplos que he preparado para que veáis cómo se puede hacer, ¿no? El primer ejemplo que quiero mostraros es el control de consumos. En el control de consumos, esto es una empresa en la que, por ejemplo, tiene distribuidos en planta, pues bueno, una serie de, en este caso era máquina, un lavadero, una caldera, un lavadero de camiones externo, etcétera. Entonces, en primer lugar, lo que tuvimos que hacer fue, pues bueno, queríamos, para este propósito necesitamos sensorizar varios puntos. El estado de máquina, el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua y el consumo de gas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues sensorizar, por ejemplo, tal como veis aquí, la parte más cercana al concentrador lo hicimos a través de cable punto a punto. La parte que estaba un poquito más distribuida por planta lo hicimos a través, en este caso, de Modbus RT1, la línea serie RS485. Y el lavadero de camiones que estaba, bueno, en el exterior de la planta, pues bueno, ¿cómo nos comunicamos con él? Como vimos que la instalación eléctrica era muy complicada, llevarla por allí no era difícil, pero era cara. Lo que hicimos fue, pues bueno, utilizar LoRa, utilizar dispositivos con tecnología inalámbrica. ¿Okay? A partir de ahí, a través de USMS, que es la plataforma que disponemos precisamente para hacer ese puente de unión y para dar visibilidad a todo el proceso, lo que hicimos fue, pues bueno, desarrollar este dashboard, ¿no?
Es un dashboard en el que aquí lo que se hace es que se implementa la jerarquía de los datos. Es decir, las cosas cuanto más grandes, más hay que fijarse con ellas, ¿no? Porque más importantes son dentro de la instalación. En este caso concreto, el cliente, de un golpe de vista, podía ver, tal como lo veis aquí, pues bueno, lo que es los consumos por turno que tenía tanto de electricidad, de agua y de gas, pero en cada una de las máquinas, y también los consumos de hoy. O sea, los consumos globales, pues bueno, de los mismos parámetros, ¿no? De electricidad, agua y gas, o en aquellos que no disponían de gas, pues electricidad y agua. Aparte de esto, teníamos una serie de alarmas. Tenemos alarmas que lo que nos hacen es indicarnos si hay algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos definir a lo mejor unos máximos y unos mínimos de consumo en la máquina y, claro, cuando estos consumos se van por arriba o se van por abajo, obviamente lo que podemos es sacar una alarma para que le prestemos la atención adecuada, para que hacemos esta retroalimentación sobre la producción que estábamos comentando. Y después, muy importante también, donde pone turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, es el estado realmente de la máquina. Es decir, esto lo que nos va a indicar es si hay algún problema o no. Abundando ya un poquito en esto, imaginemos, por ejemplo, que digo, no, es que yo quiero entrar dentro de, pues no sé, una máquina en concreto y dentro de esta máquina, como hemos introducido los turnos, también lo que quiero hacer es cruzar datos. Aquí es donde empezamos a ver un poquito la magia de los datos, ¿no? Hasta ahora tenemos un concentrador de datos que tiene ahí cantidad de datos, pero lo que vamos a hacer ahora es empezar ya con esta magia. Si nosotros aquí en un principio lo que tenemos es, o lo que queremos ver es el consumo de cada una de estas máquinas, pues bueno, aquí lo tenemos, por ejemplo, fijaos por día y tenemos también por turno. Entonces, ahí lo tenemos todo registrado. En la parte superior de la pantalla podemos decirle o darle el intervalo de tiempo en el cual queremos que nos haga este análisis. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, lo que podemos hacer es, a simple vista, que lo que queremos que sea muy visual todo también, lo que tenemos, fijaos el día 25, por ejemplo, en el que resulta que en este turno el consumo ha sido mucho más abultado que en el resto de turnos y que en el resto de días. ¿Esto para qué nos sirve? Pues bueno, lo que nos está dando es esa visibilidad, lo que nos está dando es esta visión de conjunto que lo que nos avisa, lo que nos dice es que ahí ha pasado algo, ¿de acuerdo? En este ha pasado algo, luego vamos a avanzar un poquito más para ver qué podemos hacer y qué medidas podemos tomar. ¿Ok? Otras cosas que podemos hacer, aquí tenemos, por ejemplo, antes no teníamos ninguna visibilidad, o el cliente no tenía ninguna visibilidad de consumos, ahora sí la tiene, tanto por turno como consumo global, y de un periodo a un periodo. Podemos cruzarlo perfectamente, por ejemplo, pues con la factura que tenemos del proveedor de energía que tengamos, ¿no? O lo que hemos dicho, ver si una máquina está fuera de rango. ¿Por qué? Pues porque si a lo mejor una máquina en el tiempo vemos que tiene un comportamiento constante y si en un punto se está yendo, pues bueno, lo que podemos hacer este tipo de variables es cruzarlas y obtener un poco de magia. Es decir, jugar un poquito con los datos que tenemos para averiguar qué es lo que está pasando en planta. Otro ejemplo que quiero enseñaros. Este, por ejemplo, es un control de productividad que nos pidieron también, bueno, que está instalado en planta de mecanizado. Estos son, para que lo veáis aquí, son una serie de plantas, es una planta, perdón, en la que tenemos una serie de centros de mecanizado, tenemos fresadoras y aquí la topología, si veis, es un poco diferente. ¿Por qué? Pues porque no hay una conexión hilo a hilo, sino que una de las máquinas que había nos dijeron que se comunicaba por Profinet. Había otra que se comunicaba con la línea serie 485 y después había una fresadora que esta sí era muy vieja y necesitábamos sensorizarla. ¿Por qué? Necesitábamos saber el final de ciclo, necesitamos saber alguna serie de variables y esas variables también introducirlas a nuestro sistema centralizador. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Pusimos un interface, tal como hemos comentado antes. Pusimos este interface en lo que hacemos es que cableamos punto a punto estas señales que nosotros queremos, tanto de entrada como de salida, y a través de una línea serie, en este caso, lo que hacemos es que se comunique con el concentrador de datos. Teníamos otra zona donde había una fresadora 2, era una nave paralela, y lo que no íbamos a hacer era cruzar cables por la calle, en fin, estaba bastante delicado de instalar. Lo que hicimos, pues, fue una comunicación inalámbrica. En este caso, como estaba muy cerquita, pues utilizamos utilizamos Wi-Fi. O
sea, lo que quiero decir y lo que quiero que veáis es que USMS lo que te permite, lo que hemos comentado antes, la plataforma hardware y software, lo que te permite es prácticamente utilizar casi todos los elementos que tengamos, tanto de comunicaciones como de interface. Aquí, si miramos un dashboard del cliente, tuvimos que sensorizar también el estado de la máquina, pero el cliente quería saber que, bueno, las piezas que tiene fabricadas por cada máquina, el consumo energético de cada una de ellas y, bueno, sensorizamos tal como lo veis aquí y a partir de ese momento lo que nos encontrábamos ya fue, pues bueno, un dashboard muy similar a este, en el que tenemos en primer lugar una serie de datos en el que también introdujimos otra variable que era el programa, el lote, en el que en cada máquina sabemos qué lote está haciendo, sabemos también la pieza dentro de ese lote, tenemos una línea de porcentaje aquí que nos dice qué tanto por ciento dentro de ese lote es el que actualmente tenemos fabricado y bajo también los tiempos, tanto transcurridos como, siguiendo la misma tónica de producción, el pendiente que quedaría. Consumo de energía por pieza y el consumo global, por ejemplo, del programa o del lote que actualmente estamos haciendo. Pero fijaos también que tenemos otras variables dentro del sistema, ¿no? Como esta línea que pone producción, alarma, reposo. Con esto lo que estamos viendo es de un golpe de vista cuál es el estado de nuestra máquina. Y además, paralelamente, como tenemos los datos de máquina y sabemos cada cuándo tenemos que estar haciendo también ese mantenimiento, nos va a indicar cuántos días faltan para ese mantenimiento. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Pues porque luego, como veremos, podemos utilizar toda esta información, por ejemplo, para esto. Cogemos una máquina, tenemos un centro de mecanizado y lo que queremos ver es en un periodo determinado de tiempo, queremos saber esta máquina concreta, pues bueno, dentro de los estados que ha tenido, producción, de reposo, las alarmas que ha tenido, si está apagada o no está apagada, pues tenemos un cronograma, un histórico aquí para ver exactamente esta máquina a lo largo del tiempo, pues bueno, cómo ha estado actuando. Otras cosas que podemos sacar dentro de esta máquina, de esta planta, sería por lo que comentamos antes, la producción por turno de cada una de ellas. Aquí igual, o sea, tenemos los turnos y podemos también, pues bueno, ver las piezas que están haciendo en cada turno y ver de alguna forma las desviaciones que tenemos, ¿no?, en cada uno de ellos. Y además nos indica también las piezas que han fabricado por turno y el total de piezas fabricadas dentro del intervalo de tiempo que nosotros le hemos puesto. De igual forma, tenemos también la energía consumida, la energía eléctrica de esta máquina. Lo tenemos también por ese intervalo de tiempo que tenemos y podemos ver exactamente, pues bueno, el consumo total del periodo y después, bueno, por horas. ¿Okay? Otro ejemplo interesante podría ser el control de producción de una planta hortofrutícola. ¿Qué nos pedía aquí el cliente? La planta esta, solo os he puesto un tramo nada más, era muchísimo más grande la planta, pero para que veáis un poquito qué es lo que necesitaba el cliente, ¿no? El cliente quería aquí hacer un control de producción, saber las piezas las cajas que se estaban encajando, cajas en este caso concreto de naranjas. ¿Para este propósito qué necesitamos? Pues bueno, necesitábamos, para que veáis un poquito la sensorización, qué tipo de elementos podemos poner. Necesitamos un lector de código de barras. ¿Por qué? Porque el operario lo que hacía es que cuando terminaba una caja, automáticamente lo que hacía es que se etiquetaba un código de barras. Entonces, cuando esta caja se producía en la parte superior, que no aparece aquí en la planta, y estos digamos que serían ya los canales de salida. ¿De acuerdo? En el canal de salida, cuando pasaba ya la pieza, nosotros lo que teníamos era un lector de código de barras para identificar qué tipo de producto es el que estaba ahí encajado. Paralelamente a esto, fijaos que habían ciertos operarios distribuidos a lo largo de cada una de estas líneas en las que cuando ellos se ponían delante de una caja concreta, ¿de acuerdo?, ponían un lector RFID para indicarle al sistema que estaban trabajando en esa zona. Mirad, aquí, por ejemplo, hay una serie de puntos de lectores RFID, y estos lectores RFID lo que hace es que el operario, cuando se sitúa en esta parte, este operario va a hacer una determinada acción. Entonces, lo que nosotros podemos identificar este operario y saber exactamente dentro de toda la planta, dónde está
ubicado y qué es lo que está haciendo, porque previamente tenemos unos maestros de trabajo donde ya hemos identificado a esa persona con ese código RFID. ¿Okay? Aquí, fijaos, la topología es un poco diferente. ¿Por qué? Porque utilizamos, como estaba relativamente cerca, utilizamos, por ejemplo, Wi-Fi, pero Wi-Fi inalámbrica con el concentrador. Entonces, ahí lo que hacíamos era que capturábamos, por ejemplo, esa señal del RFID, perdón, esa señal del lector de código de barras a través de una línea Ethernet, categoría 6, y lo que hacíamos es que la enviábamos de forma inalámbrica, pero paralelamente también los lectores RFID a través de una línea R485, lo que hacíamos es que también los enviábamos a través de esa Wi-Fi hacia nuestro concentrador. Es decir, para que veáis aquí un poquito lo que es la sensorización que nos ha traído a esta charla, puede ser muy variada y va a depender mucho de la planta, de la instalación que tengamos en ese momento. ¿Okay? Bien, sobre esta topología de planta, ¿qué es lo que nos pedía el cliente? Bien, lo que nos pedía quería saber, por ejemplo, pues bueno, quería saber, en este caso, pues los lotes que había producido. Aquí podemos ver en esta visual rápida cuál es el lote que estamos fabricando. Como os he dicho, aquí los operarios estaban también en grupos de trabajo. Entonces, lo que hacíamos era desarrollar o decirle en cada lote qué grupo de trabajo estaba operando y además qué empleados son los que allí estaban desarrollando este trabajo, ¿no? Y también le indicamos, pues bueno, cuando ha entrado la primera caja y la última caja. Fijaos que de un golpe de vista aquí tenemos toda la producción que se está haciendo. Lo que aquí denominamos pasteras es porque, bueno, es el nombre que también reciben en algunos almacenes hortofrutícolas, bueno, a las líneas, ¿no?, de trabajo de estos cítricos. ¿Qué más datos podemos tener aquí? Aquí, fijaos que tenemos tanto lo que son los lotes operarios como lo que es la producción en curso de cada uno de estos lotes. Otras cosas que podemos aquí obtener también son, pues bueno, si el estado actual de las incidencias, si tenemos alguna incidencia, algún operario, por ejemplo, que tenía que estar y no está, en fin. Verlo de forma global o solo la parte de incidencias. Y aparte y paralelamente a esto, lo que tenemos es también lo que son los informes. ¿Para qué nos sirve esto, no? Estos son informes para el control de producción, ¿no? Fijaos que aquí, en este caso concreto, no os lo he comentado, pero no solo puede llevar un almacén, sino que puede llevar varios almacenes. Entonces, claro, la gracia también y la magia de todo esto después es cruzar la información, ¿no?, como veremos. Tenemos también la información por almacenes. Aquí, si os fijáis, nosotros hemos seleccionado todos, pero podríamos seleccionar, a lo mejor si estamos operando, imaginaos, con 4 almacenes o con 5 almacenes, podríamos seleccionar cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos sensorizados cada uno de ellos, los tenemos concentrados en un punto y a partir de ahí lo que hacemos es servir ese dato. Bien lo visualizamos nosotros o si el cliente dice, no, es que yo solo quiero que tú, el dato que me estás sensorizando, me lo envíes a mi base de datos y yo desde ahí ya lo gestionaré. O me lo envíes a mi ERP y a partir de ese momento yo ya cogeré esos datos que tú me has sensorizado y los introduciré en mi sistema. Pues vale, no hay ningún problema tampoco. Lo podemos hacer, ¿vale? Lo que damos aquí es la solución completa. Full equip también, si lo queréis. Aquí fijaos que tenemos también lo que son los lotes de producción que tenemos en este momento, los grupos de trabajo y después también podríamos verlo por operarios. Todo lo que tenemos aquí es filtraje. O sea, se puede filtrar y podemos ver todos esos datos. Tenemos el desglose por lotes, tenemos el desglose de grupos de trabajo y tenemos también, pues bueno, todo lo que es el despliegue de operarios. Aquí, fijaos que lo que podemos ver es lo siguiente. Si cruzamos la información, que es realmente donde está la magia de tener todas estas medidas que hemos capturado a través de la sensorización, si lo mezclamos, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, pues patrones de comportamiento. Imaginaos que tengo un elemento en el que tengo que comunicarme, estoy sacando la información del consumo eléctrico y vemos que tiene un patrón de comportamiento, pues bueno, el que sea. Si yo lo establezco como base, cuando detecte que alguno de estos consumos de alguna máquina lo tengo fuera de ese patrón de comportamiento, automáticamente el sistema me puede avisar. ¿Para qué? Pues para que yo tome las medidas oportunas, correctoras, para llevarlo justamente donde nosotros queremos. Está pasando algo con ese sistema. Imaginaos también, esto nos pasó aquí, ¿no? Dices, es que resulta
que en este sistema yo veo que un grupo de trabajo, un grupo de operarios, está manipulando los cítricos y los está encajando. Y resulta que lo que estoy viendo es que dos grupos de trabajo diferentes, trabajando sobre el mismo producto, resulta que un grupo de trabajo puede dar una rentabilidad mucho mayor que otro. Dices, bueno, ¿por qué puede ser? ¿Porque uno está más motivado y el otro no? Puede ser, puede ser. Pero también puede ser a lo mejor que, imaginaos que la persona que está manipulando, pues a lo mejor las manos las tiene más pequeñas, el producto resulta que es más pequeño y a la hora de meterlo dentro de las cajas, lo que hace es que le resulta muchísimo más fácil. ¿Qué consigue con eso? Ser más productivo, o sea, sacar más producción. Entonces, el sistema lo que es capaz es de cruzar toda esta información que nosotros hemos capturado para que de alguna forma podamos ver esos patrones, podamos ver esas diferencias de producción, podamos de alguna forma, pues bueno, sacar esos datos. Apliquemos ya lo que estamos hablando dentro de las fases que veremos luego, de las fases de 4.0, pues vayamos un poquito más, no solo la visibilidad, sino empezar ya a cruzar estos datos y sacar ya, pues bueno, la información que realmente nos puede ser incluso más útil. Como he dicho, esto de aquí simplemente que sepáis que tiene una serie de maestros que son los que nosotros, tanto de operarios como de lotes de trabajo, como de turnos, etcétera, etcétera, que tenemos obviamente que configurar y dar de alta para que el sistema funcione adecuadamente. Bien, dicho todo esto, no os voy a dar más ejemplos. Lo que queremos en definitiva, ¿qué es? Lo que queremos es una monetización de los datos. Esta palabra rara, muy rara, en definitiva, de lo que se trata es de extraer y procesar todos estos datos que nosotros hemos podido conseguir a través de esa sensorización, todas esas medidas, con el propósito de obtener un beneficio, con el propósito de que rentabilicemos todo esto. Ya no solo a nivel pecuniario, no solo estamos hablando de dinero, sino que además pueden ser, imaginaos que nos dan indicadores de negocio, nos dan indicadores a lo mejor para ver los turnos, cómo están funcionando en función de la productividad. Es decir, nos dan una serie de valores que podamos utilizar como retroalimentación para que el sistema productivo sea, pues bueno, mucho más optimizado. Todo esto, como os comentaba, forma parte de lo que es el proyecto 4.0. De un proyecto 4.0. Aquí no me voy a extender mucho, pero lo que quiero que veáis es que, bueno, dentro de todas las fases que pueden componer un proyecto, hasta ahora hemos visto, pues bueno, la parte de digitalización, donde nosotros capturamos esas señales, hilo a hilo, tenemos la parte de conectividad, donde ya podemos enlazar ya no solo esas señales, sino incluso máquinas también a través de buses de campo. Tenemos ya la parte de visibilidad, que es la que os he enseñado también con estos ejemplos, que es para saber qué está pasando. Y a partir de aquí, que podríamos considerar los dos primeros puntos como la parte más industria tradicional, ya evolucionamos hacia lo que es la parte de industria 4.0. A partir de aquí es donde está la magia. Es donde realmente tenemos los datos que nos pueden servir, los datos que nos pueden hacer más competitivos, los datos, en definitiva, que nos pueden hacer una planta o un edificio muchísimo más eficiente. Son ya fases en las que podemos responder las preguntas de por qué está pasando esta determinada acción. Entonces, el sistema que sea capaz de contestar a estas preguntas. ¿O qué pasará? Vamos a ver esta predicción. Lo que estamos hablando son predicciones ya de cara a futuro. Es decir, ya no hacemos unos mantenimientos o no solo hacemos unos mantenimientos preventivos, sino que además, en función de estos patrones, podemos hacer mantenimientos predictivos porque vemos que esta máquina, por ejemplo, se está yendo de este patrón de comportamiento adecuado y eso nos indica que hay que hacerle un mantenimiento y no lo indicaría el sistema para esto. Y después ya por último la adaptabilidad, y ahí realmente ya estaríamos en la cúspide de este proyecto, que es cómo de forma autónoma el sistema puede tomar las decisiones de forma optimizada. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros, a través de esta presentación, queremos transmitir? La conclusión de todo esto sería que lo que se mide se puede mejorar. Por lo tanto, para poder tomar estas decisiones informadas, solo lo podemos hacer a través de una forma. Y esta forma es utilizar una sensorización adecuada.
Hasta aquí es lo que quería comentaros un poco a nivel de lo que es sensorización. Lo que me gustaría, bueno, que si tenéis alguna pregunta sobre el tema, pues dispuesto y encantado de responderla. Sí, vamos a lanzar una pequeña encuesta Muy bien. porque, bueno, nosotros como oficina nos sirve mucho para mejorar. Y, bueno, puedes ir lanzando las preguntas a través del chat o levantando la mano y os damos paso con el micro. Muchas gracias. Has comentado, Domingo, Sí. que, bueno, que, por ejemplo, el tema de la sensorización por Wi-Fi, Sí. he visto que, bueno, cuando estaba en el tema de la tabla esta de las mejoras, las Sí. ventajas, inconvenientes y demás, Sí. era como el inconveniente más grande, ¿no? Que tenía a lo mejor el tema Wi-Fi. A ver, sí, pero es lo que me gusta que me hagas esa pregunta. En realidad parece una desventaja. De hecho, cuando lo enfoqué así, lo puse como una desventaja para que precisamente me hicieras esta pregunta, a la cual te agradezco. Vaya. ¿Por qué? Pues porque tanto en el sistema tradicional como el sistema de cable, tanto la parte centralizada como descentralizada, nos permite cambiar mucha información. ¿De acuerdo? Vamos por cable, un ancho de banda alto y podemos meter lo que sea, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas inalámbricos, ¿de acuerdo? Lo que es el trasiego, lo que es el ancho de banda, en el caso, por ejemplo, de LoRa, estamos hablando, si no recuerdo mal, son 255 bytes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son pocos? Pues no. ¿Por qué? Porque los sensores, normalmente, cuando te dan un rango de temperatura, claro, te dan un rango de temperatura que te puede caber perfectamente en 2 bytes. Ya quieres utilizar dependiendo del tipo de dato que utilices, ¿no? Puedes utilizar un entero, puedes utilizar un real, puedes utilizar muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que la transferencia o los datos que necesita un sensor IoT, los sensores de planta, es muy reducido. Entonces, lo que en un principio, como muy bien tú decías, parece una desventaja, en realidad no lo es. ¿Por qué? Pues porque los sensores IoT no requieren de esta información. Esto no se trata de que es que tengo un vídeo en planta y quiero que me pase la imagen. No es para esto. Para esto hay otros sistemas. Esto es para IoT. Esto es precisamente para que todos los sensores que tengamos en planta, o sea, sensores que lo que nos están dando es esa medida de estas magnitudes que tenemos, ¿de acuerdo? Esa información que se produzca sea rápida, sea ligera, no pese. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo de que en un principio se esté derivando más hacia LoRa por lo que comentábamos, porque tiene todas las virtudes y la única desventaja que puede ser el ancho de banda, precisamente por el tipo de sensor al que va dirigido, no es una desventaja, sino una virtud. Espero haber respondido. Sí, no, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta por el chat? No, muy bien. Sí, por favor. ¿Una pregunta? Una pregunta. Ahora que estamos viviendo una época de muchos ciberataques, sí. ¿Este sistema cómo se debería proteger para evitarlos? Normalmente cuando se define, dependiendo un poco de la sensorización que nosotros tenemos en planta, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es montar una topología acorde a esta sensorización, tanto de forma cableada, ¿de acuerdo? Bien directa o bien distribuida o Wi-Fi. En cualquier caso, dentro del sistema todo lo cableado, cableado y no cableado, lo que vamos a utilizar son sistemas de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se implementa, esto no lo hemos visto aquí, pero cuando se implementa todo lo que es la topología de red, ¿de acuerdo? Aquí sí ponemos los firewalls que sean necesarios o en ocasiones lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es separar lo que son redes, crear segmentos dentro de tu planta. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un segmento que es el que distribuye tu parte informática, pero a lo mejor te interesa meter un segmento totalmente aparte, pero además incluso ese segmento lo puedes subdividir. ¿Por qué? Porque si tú permites un acceso externo, que por supuesto con todas las medidas de seguridad y de ciberseguridad que incluimos, tú incluso puedes decir, no, es que tú externamente vas a poder acceder, ¿de acuerdo? Porque eres mi proveedor de servicios, pero yo, dentro de mi planta, solo y únicamente te voy a autorizar a que vayas a este segmento concreto. No vas a poder entrar en otro segmento porque lo que voy a hacer es separarlo, ¿de acuerdo? Para que tú no puedas acceder, solo accederás a tus máquinas, a tus servicios, pero no al resto de servicios. ¿Ok? Entonces, como estabas comentando, Marcel, lo que hacemos de alguna forma es, en función de la topología que tenemos,
es desarrollar o proponer todos los elementos de ciberseguridad necesarios para esto. En el caso de inalámbrica, lo que estamos hablando también, o sea, son sistemas encriptados, la información no baja, no viaja desde un punto hasta otro simplemente con el dato desnudo, sino que lo que hacemos es que va encriptado, concretamente en LoRa es 128, es la encriptación que lleva, ¿vale? Pero después todo eso, una vez recogido, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros, lo que estábamos comentando, una vez hemos recogido todos esos datos, cuando a través de USMS, que es la plataforma que nos permite la parte hardware concentrar y la parte software publicar todo en nube, ¿de acuerdo? Para desde ahí poder servir ese dato, toda esta gestión de datos siempre va toda protegida. Absolutamente toda protegida. ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, Marcela. Bueno, por lo que comentas, si digamos que tenemos una posición económica pues muy buena, sí que merecería la pena a lo mejor la forma inalámbrica, o sigue siendo mejor la híbrida siempre. Depende. O sea, muy buena pregunta. Siempre consideramos una instalación híbrida, siempre. ¿Por qué? O puede ser lo mejor que te encuentres con una planta o con un edificio en que los sensores están súper atomizados y súper dispersos, en cuyo caso el cablear esto sería una aventura. Y entonces sí que te diría, pues oye, vamos únicamente a una inalámbrica. Pero generalmente no es así. Generalmente lo que te encuentras es que tienes zonas distantes, tienes zonas muy separadas, de acuerdo, que te interesa ir de forma inalámbrica y por el contrario a lo mejor tienes zonas que están muy, muy cerquita, que te resulta muchísimo más rentable ponerlo hilo a hilo. En definitiva, el utilizar una metodología o utilizar otra, no es que una sea mejor que otra, sino que todas son complementarias. Lo que intentamos que es minimizar el impacto de la sensorización en el coste de una planta. ¿Okay? Entonces, incluso hay plantas a lo mejor que ya están produciendo y tenemos que sensorizar algunos puntos que no están. Tenemos dos opciones. Si el cableado eléctrico nos permite por ahí llevar esa canalización, lo haremos. Y en el caso de que no lo permita, como por ejemplo el lavadero este que hemos visto, que me dicen, no, es que quiero sensorizar un lavadero. Y digo, ¿dónde está? Y me dicen, allá. Vale, pues lo que haremos será entonces, podemos utilizar tecnología inalámbrica para evitar precisamente ese sobrecoste que podía llevar a hacer una zanja porque estaba, bueno, donde estaba súper lejos, hacer una zanja, hacer un cableado, etcétera, etcétera. Vale. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más. Los asistentes que han venido tienen una pregunta. Yo casi que a modo anecdótico, sí, recuerdo hace, bueno, no mucho, vi por las noticias que estaba incluso sensorizando el tema de los contenedores de basura. Sí. Y estaba muy bien porque, claro, incluso contaba pues la cantidad de botellas que entraban y demás, incluso como que incluso la gente de ese pueblo, que ya digo, no recuerdo el nombre, le daban como puntos, que no sé si luego pues, a lo mejor les darían a lo mejor una cantidad económica como compensación o tal, de recompensa. Pero que es curioso porque incluso hasta en lo más cotidiano ya se está usando la sensorización. En las ciudades, por ejemplo, esto que estamos hablando, o sea, quizás en las ciudades se tenga una visual más cercana. ¿Por qué? Pues porque cuando, por ejemplo, cogemos en Internet, entramos en alguna aplicación y vemos y decimos, joder, quiero saber la cantidad de CO2 que, por ejemplo, que hay aquí, o quiero saber la cantidad de ruido, o quiero saber, como tú muy bien apuntas, el estado de los contenedores. Es decir, todo esto ya está implementado. No estamos hablando de una realidad que va a venir, es una realidad que ya convive con nosotros. Esta realidad que a lo mejor a nivel de lo que es la Smart City ya está bastante establecida, todo esto ya está llevándose todo a lo que es la parte industrial. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estabas comentando, a nivel de contenedor, por ejemplo, claro, lo que es la recogida de contenedores, ¿para qué tengo que llevar un medio allí, utilizar unos recursos, utilizar un transporte para poder descargar ese contenedor si realmente está vacío? ¿Okay? Entonces, lo que comentamos, yo puedo meter un ultrasónico, ese ultrasónico con su cono de proyección me está dando la altura que tiene, es decir, me está diciendo si está vacío o está lleno, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que hago? Eso lo transmito, por cierto, la gran mayoría de estos van con LoRa, ¿eh? Entonces, lo transmito a mi concentrador de datos y él, a través de aplicaciones o a través de elementos como USMS, lo que hace es toda esta información, ¿de acuerdo? Todo este dato también lo sirve y los elementos que gestionan, por ejemplo, el tráfico
O normalmente lo que son las recogidas de basura, puedes hacer una recogida de basura inteligente para que solo vaya por aquellos puntos donde realmente sea necesario. Entonces, lo que tenemos es un ahorro también pecuniario pues muy, muy importante. Sí. Muchas gracias. Vale, pues bueno, siento que parece que no hay más preguntas, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sabéis que estos eventos están siendo grabados, los colgaremos dentro de 2 o 3 días. También si Domingo me pasa la presentación, Sí, por supuesto. pues la colgaremos en nuestra página web pues, para que podáis echarle un vistazo o cualquier cosa. Si tenéis cualquier duda que os ha quedado pendiente o que os ocurre más adelante, pues bueno, podéis contactar tanto con Domingo Blanc, que lo tenéis además ahí el correo por pantalla, como con la oficina general PYME y nosotros os ponemos en contacto con ellos o cualquier cosa. Muchas gracias a las personas asistentes, tanto presenciales como los que están detrás de la pantalla. Muchas gracias por tu intervención también, Domingo. A vosotros y a todos los que han podido conectarse e invertir o dedicar ese tiempo que tan precioso es, ¿no? Y a estas horas un poco intempestivas, pues nos resulta complicado. Agradecerlo tanto a FEMEVAL como a cada uno de vosotros y a todas aquellas personas que han estado con nosotros también. Muchísimas gracias. Pues nada, un saludo a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Vale, hasta luego, gracias.